con una serie que comencé el mes pasado, en enero. Yo dije que iba a hacer una serie hablando sobre la necesidad, y sobre los beneficios de vivir conectados los unos a los otros. En concreto, en aquella ocasión hablé de vivir conectados al edificio, porque la Biblia habla refiriéndose a los creyentes que son parte de la casa, del edificio y del templo del Señor, y hoy voy a continuar esta serie. Pero antes de nada me gustaría recordar y hacer énfasis en que como iglesia nos estamos proponiendo que los grupos pequeños, los grupos de hogar, los grupos que les llamamos grupos de conexión y que salen en el boletín, en la parte de atrás, queremos que esto sea algo estructural para todos los creyentes, para todos los miembros de la Iglesia. Queremos que todos los miembros de la Iglesia puedan tener cerca un grupo de hogar pequeño en el que participar. Para hacerlo un poco más gráfico, queremos que los grupos pequeños sean el esqueleto en el que los diferentes miembros se puedan sostener. Los grupos pequeños queremos que sean el esqueleto de la Iglesia sobre el que los miembros de la Iglesia, los creyentes, se puedan sostener, se puedan incorporar y puedan interactuar los unos con los otros. La verdad es que entendemos que esto es algo ya muy, muy necesario. Quiero que hagas un ejercicio conmigo, mira a tu alrededor, 360, puedes hacer un 360 ahí, mira a tu alrededor, y vas a intentar identificar quién falta hoy, o quiénes faltan hoy. Mira a tu alrededor, ¿verdad? Trata de identificar qué personas nos faltan hoy en la reunión. ¿Sí? Quizás puedes estar echando en falta a alguien que se sienta por tu barrio, ¿verdad? Por tu zona. Pero es que a lo mejor hoy no encontró sitio en tu barrio y se fue a otro. Es que a lo mejor hoy está arriba. La verdad es que cuantos más somos, más difícil es conocernos los unos a los otros y más difícil es echarnos en falta los unos a los otros. Cuanto más crecemos, más impersonal se vuelve la Iglesia. Cuanto más crecemos, más perdemos la familiaridad los unos con los otros. Y es por eso que muchas iglesias se resisten a crecer. Muchas iglesias deciden que no quieren ser una iglesia grande, una iglesia numerosa, porque al crecer y al hacerse grandes, al hacerse numerosos, se pierde esta dimensión de el conocernos los unos a los otros, y el cuidarnos los unos a los otros, y el reconocer cuando uno no ha venido, y el poder llamarlo para saber el por qué no ha venido. Cuanto más grande es la iglesia, más impersonal se vuelve, y los expertos dicen que cuando el grupo llega a las 200 personas, ya es imposible conocernos todos. Hace tiempo que la iglesia pasó de las 200 personas. Y ahora ya es muy difícil poder hacernos este cuidado personalizado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Volvernos una iglesia impersonal? ¿Cuál es la alternativa? ¿Decidir no crecer para mantener esos lazos fraternales? ¿Sabes? Sobre esto habla uno de los pastores de una de las iglesias de mayor crecimiento, de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, y él dice lo siguiente, fijaros: uno de los mayores temores que los miembros tienen sobre el crecimiento es cómo mantener ese sentimiento de pequeña iglesia o comunión a medida que la iglesia crece. El antídoto a este temor es desarrollar los grupos pequeños dentro de su iglesia. Nuestra iglesia siempre debe estar creciendo y achicándose al mismo tiempo. Las celebraciones de los grupos grandes les dan a las personas el sentimiento de que ellos son parte de algo importante,
pero no se pueden compartir las solicitudes de oración personal en la muchedumbre. La afinidad de los grupos pequeños, por otro lado, es perfecta para crear ese sentimiento de intimidad y estrecho compañerismo. Allí es donde todos se conocen los nombres de los demás, y cuando alguien falta, los demás lo notan. Cuando estamos en un grupo pequeño, si uno o dos faltan, sabemos quién es y podemos interesarnos de forma personalizada en él. Por eso es que es para nosotros algo vital y estructural el que todos los miembros puedan formar parte de un grupo pequeño. Y tenemos ya 13 grupos pequeños alrededor de la ciudad. Así que en el boletín puedes buscar y encontrar el tuyo. Ahora, esto de los grupos pequeños parece, cuando hablamos de ello, que es una nueva moda o una nueva estrategia, ¿verdad? Parece que cuando hablamos de los grupos en las casas, esto es lo que tienen todas las iglesias ahora, las iglesias grandes, todas tienen esto, y entonces es la nueva moda. Pero si os acordáis, ya dijimos que no, que esto no es una nueva moda, sino que esto era una parte estructural en la iglesia primitiva, la iglesia recién nacida, la iglesia que surgió después de Pentecostés, era una iglesia que tenía grupos en los hogares. Fijaros lo que dice Hechos capítulo 2, cuando desciende en Pentecostés el Espíritu Santo, cuando de repente se convierte en esos 3000 y empieza la dinámica y la vida de la iglesia, dice Lucas, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, se reunían en el templo, tenían una celebración multitudinaria y pública, pero de casa en casa partían el pan y compartían con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Desde el inicio de la iglesia, los grupos de hogar formaban una parte estructural de la congregación. La dinámica de la iglesia primitiva era la celebración pública y el reunirse por las casas. Esa era la dinámica con la que se inició la iglesia. Pero ¿sabéis qué? Al poco tiempo de comenzar la iglesia esta dinámica, de repente se despertó la persecución contra los cristianos. Y ellos tuvieron que dejar de reunirse en el templo y tuvieron que dejar de reunirse públicamente. Y por 3 siglos estuvieron siendo perseguidos. ¿Cómo resistió la iglesia esa persecución? ¿Sabéis cómo la resistió? ¿Y cómo siguió extendiéndose y cómo siguió llena de vida? Reuniéndose a través de los grupos pequeños. Y hoy no quiero tener un tinte catastrofista, pero creo que no sería del todo extraño que en algún momento se despertase una persecución hacia la iglesia. Una persecución intelectual, ya la estamos sufriendo, pero esta semana veíamos un programa de televisión que nos hacía pensar en que puede llegar una persecución legal hacia la iglesia. Y yo creo que deberíamos de estar preparados, Y la iglesia primitiva combatió esa persecución reuniéndose en grupos pequeños, en los hogares, en la intimidad. Y yo creo que esto es una buena práctica y mientras Dios lo permita tenemos que disfrutar de la dinámica del culto y la celebración pública, pero si algún día pues tenemos que cambiar, tenemos que tener la estructura preparada. Esto pasa en China y pasó durante muchos años, la celebración pública estaba prohibida, la iglesia no paró de crecer y de extenderse a través de iglesias clandestinas en los hogares. Muy bien, pero durante 3 siglos están reuniéndose, están creciendo, están expandiéndose y de repente en el siglo IV se convierte el emperador Constantino
y se da la constantinización de la Iglesia, la institucionalización de la Iglesia en el 321, se hace legal el cristianismo y se hace obligatorio, y cuando se hace legal y obligatorio ocurre una cosa: empieza el oscurantismo del cristianismo. En el siglo IV, de repente, el emperador se convierte y obliga a todos sus súbditos a que se hagan cristianos bautizándolos. Y de repente se empiezan a bautizar cristianos o se empieza a cristianizar al mundo pagano sin que haya conversión, simplemente por edicto del emperador. Y se bautizan y se empiezan a incorporar a la Iglesia cantidades de personas que no se han convertido, que simplemente se les ha culturizado o cristianizado por obligación. Y esto es muy interesante, porque aquellos que fueron añadidos no eran convertidos. No eran convertidos. Ejércitos enteros eran bautizados y añadidos a la Iglesia, sin pasar por una conversión personal. Y esto trajo lo que trajo, como consecuencia una mundanalización de la Iglesia. Pero fíjate por qué lo digo, porque últimamente en nuestras iglesias nos gusta mucho hablar de que somos creyentes, pero cada vez hablamos menos de ser convertidos. Somos creyentes, nosotros venimos porque somos creyentes y creemos en Dios y creemos que Dios nos puede ayudar y creemos que Dios nos puede favorecer, pero hablamos menos de ser convertidos. La conversión habla de transformación, de cambio. Y en nuestras iglesias estamos teniendo un problema con el cambio de estilo de vida. Aquellos que se integraron a la Iglesia no eran convertidos, eran cristianizados, pero no cambiaban de vida, y eso trajo un oscurantismo a la Iglesia. No solo ocurrió eso, ocurrió también que se empezaron a construir las basílicas, los grandes templos y las grandes catedrales, y ya no era tan necesaria la comunión de los grupos en las casas, y se empezó a perder la comunión, la convivencia y el compañerismo. Se empezó a sustituir toda esa sencillez del cristianismo por un culto religioso institucionalizado en los templos. Se perdió esa sencillez. Y eso trajo como consecuencia esa crisis. Pero también se perdió una cosa más. Se jerarquizó la Iglesia. Se desarrolló lo que se conoce como la sucesión apostólica y se perdió el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los creyentes, toda la Iglesia, tiene la posibilidad de servir al Señor. Es más, no solo la posibilidad, sino la obligación de servir al Señor. Pero con la jerarquización, los creyentes pasaron a ser espectadores del gran actor, que era el obispo ordenado, el sacerdote o el jerarca de la Iglesia. Y estas tres cosas trajeron como consecuencia ese oscurantismo y esa crisis al cristianismo. Yo creo, fijaros bien, yo creo que estas tres cosas se combaten a través de nuestros grupos pequeños. A través de los grupos pequeños se recupera la vida. A través de los grupos pequeños se recupera la sencillez y el compañerismo. Y a través de los grupos pequeños se recupera el sacerdocio universal de los creyentes. Y de esto vamos a hablar al pensar en vivir conectados al cuerpo. De esto nos va a hablar esta idea de estar conectados con el cuerpo. Como sabéis, el cuerpo es una de las grandes metáforas o de las metáforas preferidas de Pablo para referirse al cuerpo. Y aquí en Primera de Corintios es una de las ocasiones
de tantas en las que Pablo utiliza el cuerpo como la metáfora para referirse a la Iglesia. Y dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y ahora fijaros, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y a mí me encanta este texto, porque ya decía en la última ocasión que este texto nos presenta una de las doctrinas que yo creo que ha sido de las peor practicadas e interpretadas del cristianismo durante años. Nos presenta el bautismo del Espíritu, esa experiencia que muchos utilizan o utilizamos para diferenciarnos los unos de los otros. Vale, tú estás bautizado en el Espíritu, entonces tú eres de los que hablas en lenguas, tú eres de los que hablas en lenguas, así que a mí no te me arrimes. Y durante muchísimos años esta doctrina se ha utilizado para diferenciarnos. Pero si tú te fijas bien en el texto, lo que dice es que el bautismo del Espíritu se da no para distanciarnos, sino para conectarnos de forma que todos seamos parte los unos de los otros formando un mismo cuerpo. Todos habéis sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un mismo cuerpo. Y yo decía en la otra ocasión, ¿verdad?, que justamente Pentecostés es la reversión de Babel. En Babel, Dios confunde las lenguas para que se dispersen. Pero aquí en Pentecostés, Dios unifica las lenguas para que se unan. Por eso es tan absurda la forma en la que nosotros interpretamos esta experiencia. En base a ella lo que hacemos es distanciarnos, y lo que busca la experiencia del Espíritu es unirnos, es conectarnos, es hacernos interdependientes los unos de los otros. Y ahora vamos a ver cómo esta experiencia de conectarnos nos va a beneficiar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Fijaros, al estar conectados al cuerpo, conectado al cuerpo, tengo vida. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Nosotros no somos miembros de una institución. La Iglesia se institucionalizó con Constantino, pero nosotros no somos miembros de una institución. No somos miembros de una asociación, no somos miembros de un club, no somos miembros de una empresa, no somos miembros de nada relacionado con que tenga carácter administrativo. Nosotros somos miembros de un cuerpo, de un organismo. Si tú te das de baja de una institución, si tú te das de baja de una asociación, si tú te das de baja de una empresa, si tú te das de baja de un club, puedes perder ciertos beneficios. Sí, tiene una pérdida, pierdes beneficios, ¿verdad? Eres del club MediaMarkt, pues perderás los descuentos, los puntos, bueno, cada uno pues de lo que sea miembro, ¿verdad? Pero si tu mano se da de baja de tu cuerpo, ¿qué pierde? ¿Qué pierde? La vida. Nosotros no somos miembros de instituciones. Nosotros somos miembros de un organismo del cual fluye la vida. Por eso, para nosotros, el vivir conectados es tan importante, porque es a través de la interconexión que tenemos vida.
Hay mucha gente, muchos creyentes piensan que la vida cristiana se puede vivir independiente, que para vivir la vida cristiana lo único que necesito es tomar la decisión por Cristo y luego tener una Biblia, tener un momento de oración, tener YouTube para escuchar alguna predicación, tener unos CDs de música o tener una suscripción a iTunes para poder escuchar la alabanza, pero que si tengo todo eso, no necesito congregarme. Pero ¿sabes qué? Eso es un error, es una equivocación. Porque tú como creyente eres sencillamente un miembro. Y un miembro desconectado del cuerpo está sin vida. Está sin vida. La vida de Dios fluye a nosotros a través del cuerpo. Por eso necesitamos vivir conectados. ¿Sabes? Hay mucha gente que se desconecta del cuerpo por la falta de tiempo, ¿verdad? Vemos nuestras agendas, vemos la de actividades, la de compromisos que tenemos, vemos la de cosas que tenemos por hacer, estamos estudiando, estamos trabajando a la vez, tenemos hobbies y un montón de cosas, y entonces decimos, mira, es que yo sí voy a la iglesia allí un ratito, pero a mí que nadie me pida nada más. ¿De dónde voy a sacar tiempo yo para ir a un grupo de conexión? ¿Qué es eso? Si yo en mi vida no hay ni un minuto, tengo tantísimos compromisos, hay tantas actividades, ¿sabes? Vivir así va a acabar con tu vida. Vivir así va a impedir que disfrutes la vida. Vivir así te va a impedir experimentar la vida. Lo más importante en nuestra vida no son las cosas. Lo más importante en nuestra vida no son los títulos. Lo más importante en nuestra vida son nuestras relaciones. Y Dios lo sabe bien, y por eso en el primer mandamiento lo señala. Lo primero y más importante es amar a Dios, pero lo segundo es amarnos los unos a los otros. Y por eso Él te conecta al cuerpo, para que tú experimentes lo más importante de la vida, que son las relaciones, que son las personas. Hay personas que no se conectan al cuerpo, que deciden no vivir conectados, porque en algún momento se han enfadado con algún hermano. Y entonces, como se han enfadado con algún hermano, con uno, con otro, o con dos o tres, pero de repente ellos ven que ya pueden venir a adorar al Señor, pero ya no pueden vivir conectados, ya la relación y el trato es frío y es distante y es el justo y necesario, ya dejamos de tener convivencia, ya dejamos de interactuar, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfadamos y fíjate lo que dice Jesús: si cuando vas a adorar en el camino te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, déjalo a un lado, vete y arregla eso con el hermano, y luego vuelve, toma la ofrenda y preséntala delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hay adoración sin comunión. No hay adoración sin comunión. No podemos adorar de verdad a Dios sin tener comunión con los hermanos. Y luego hay algunos que no se conectan porque les falta afinidad. Y muchas veces esto nos pasa en la iglesia, y en la iglesia de Corintios pasaba, que los creyentes se juntaban, pero emocionalmente no se conectaban. Si tú te fijas, Pablo exhorta a los creyentes de Corintios
porque cuando se reúnen no lo hacen para lo mejor, sino para lo peor. Porque aquellas reuniones en las casas eran reuniones muy sencillas, cada uno llegaba allí con algo para comer, y los que tenían mejor posición llegaban con las mejores viandas, con las mejores comidas, y se juntaban entre ellos. Los que tenían mejor posición se dedicaban a la glotonería y a ponerse hasta arriba, pero los de peor posición, dice Pablo, que pasaban hambre. Ahora hay algo muy curioso aquí, y es que Pablo le dice: algunos de entre vosotros han perdido la salud, y otros incluso duermen. ¿Sabéis por qué? Por no entender lo que es el cuerpo de Cristo. Por no entender que el cuerpo de Cristo demanda tener comunión los unos con los otros, independientemente de las diferencias sociales, económicas, raciales que pueda haber entre nosotros. La vida depende de la comunión. La vida fluye a través de la comunión. Por eso no podemos permitirnos la división. Por eso no podemos permitirnos el no vivir conectados. No podemos conformarnos con ser sencillamente asistentes. Tenemos que convivir los unos con los otros, porque ahí está la vida. Dice el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no de cualquier manera, en armonía, llevándose bien, conviviendo. Allí envía el Señor, ¿qué? Bendición y vida eterna. Y yo entre semana tengo tantas cosas por hacer que a veces digo, me voy a saltar a alguno de los grupos de conexión y estoy luchando ahí con la tensión, me lo salto, no me lo salto, y al final digo, bueno, pues esto se queda sin hacer, se queda para más tarde, y siempre hay cosas por hacer, pero me voy al grupo de conexión, y cuando estoy allí con el grupo estamos compartiendo, estamos hablando, y de repente salgo de allí vivificado, revitalizado, inspirado, diciendo, no había mejor lugar donde estar. Y creo que todos los que estáis en algún grupo podéis decir lo mismo. Siempre hay cosas que van a competir con nuestra vida en comunión, pero tenemos que resistirnos. Siguiente, conectados al cuerpo, estamos completos. Conectados al cuerpo, nos sentimos completos. Fijaros lo que dice el texto. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro en el cuerpo como mejor le pareció. Fijaros, para vivir completos necesitamos conectarnos al cuerpo, independientemente de la parte que seamos. Si no somos ojos, si somos simplemente la uña del pie, el pie o el cuerpo está incompleto sin su uña. El conectarnos al cuerpo es lo que hace que el cuerpo esté completo y yo, como parte del cuerpo, me sienta también completo. Es como este puzzle, ¿verdad?, que tenemos ahí. No importa qué piezas tenga en él, si tiene las piezas más llamativas o las menos llamativas, si tiene las piezas principales, si tiene las piezas más grandes o las más pequeñas, no importa. Si le falta una de las piezas, el puzzle está incompleto. Y no importa qué pieza seas tú en el cuerpo, no importa cuál sea tu tamaño, no importa cuál sea tu lugar, no importa cuál sea tu relevancia, si tú no estás, el cuerpo está incompleto y por ende tú también te vas a ver incompleto. No importa.
¿Sabes? El vivir conectados al cuerpo nos completa y nos complementa. Esto me ocurrió, este era uno de mis principales temores, pero esto me ocurrió de verdad y en realidad, y fue así. No me lo invento, hay algunas cosas que uno pues las exagera, pero esto es tal cual. Llego un día a mi casa y cuando voy a entrar, estoy en el descansillo, cuando voy a entrar, mis ojos no me dicen nada, no me indican nada, mis oídos no me indican nada, todo correcto, mis manos tampoco perciben nada, no tiembla nada, todo está bien, pero de repente mi nariz empieza a detectar un olor intenso a butano. Mis ojos no vieron, mis oídos no, pero otro de los órganos que está ahí, que a veces pues uno dice la nariz, pues a mí me podían haber cambiado la nariz, ¿no? Los ojos que me los dejen, pero esa nariz que tengo yo detectó algo y yo sé que yo no tengo butano en casa, así que no entré en mi casa, vi a la vecina y dije, yo le voy a timbrar. Pero yo tengo un trauma con esto, dije, ni se me ocurra timbrar, no vaya a ser que la chispa haga explotar esto, y entonces, no, un olor intensísimo para llegar al descansillo. Y peté, y salió una anciana que tenemos por vecina, me abrió la puerta, y hijo mío, dije yo, señora, ¿usted no tendrá butano? Me dice, sí, yo tengo, pero aquí no pasa nada. Y yo echo la cabeza y ya mi oído empieza a escuchar un silbidito. Y entonces me meto, déjeme entrar, y entro y me voy para la cocina, y en la cocina mis ojos ven que la manilla está completamente abierta y allí no hay fuego por ningún lado. Y pues ya os podéis imaginar. Pero mis ojos no veían nada, mis oídos tampoco. Otro miembro fue el que lo detectó. ¿Por qué? Porque en el cuerpo nos completamos, en el cuerpo nos complementamos los unos a los otros. Todos somos necesarios. No importa que no seas los ojos, no importa que no seas las orejas. Todos los miembros del cuerpo son necesarios y sin ellos estamos incompletos. Ahora tenemos que diferenciar muy bien entre lo que es preponderancia y lo que es importancia, porque muchas veces esto lo confundimos. Hay miembros preponderantes, pero eso no quiere decir que sean más importantes. Hay gente que destaca porque tiene unos ojos preciosos, otra gente su melena, otra gente sus labios. Sí, normalmente los miembros que destacan están por ahí, por la cara, otros, pero uno los ve, ¿verdad? Y uno dice, ostras, qué miembros más destacados, ¿verdad? Lo que nunca vemos son los pulmones. Lo que nunca vemos son los riñones. Pero dime a mí, ¿qué es más importante, la melena? ¿O algo de eso que está ahí por dentro y que tiene mala pinta? Tenemos que diferenciar lo que es preponderante de lo que es importante. Nosotros muchas veces tenemos la sensación de que aquí lo importante o aquí los importantes son los que estamos delante, los que somos visibles, los que cantan, los que predican, los que enseñan, esos deben de ser los importantes. Pero no te dejes engañar. Los que estamos aquí, sin los que están allí escondidos, no podemos hacer nada. Tú tienes que escuchar la música sin que esté el sonidista en la mesa. Tienes que ver los bancos y el templo antes de que venga el personal que lo pone todo en orden. Muchas veces los importantes no son los preponderantes. Y tenemos un serio complejo con esto. Hay una canción de Marcos Vidal, muy, muy bonita. Yo creo que ya cada vez se escucha menos a Marcos Vidal y estas canciones,
pero ¿alguien conoce la canción de Lupo, el payaso? A ver, levantar la mano. Muy pocos, muy pocos. Bueno, eso es una canción que es una predicación en sí misma, y yo voy a tratar de cantarla. No. Cantar y a Marcos Vidal. Pero es una canción preciosa que ilustra esto que acabamos de decir. Habla acerca de un circo donde el payaso empezó a subestimarse y empezó a ver que lo importante realmente en aquel circo eran los trapecistas. Y él se empezó a cansar de ese papel que él tenía dentro del circo. Ese papel que lo único que conseguía era que los niños se rieran y no conseguía los aplausos y las ovaciones que conseguían los trapecistas. Así que un día, cuando se vació el circo, aquel payaso decidió intentar ser como los trapecistas. Intentó hacer lo que hacían los trapecistas, porque quizás de esa manera él conseguiría también las ovaciones y los aplausos del público. Y dice la canción, de forma muy poética, que se subió al trapecio y que se puso a andar por él, y cuando empezó a andar se cayó. Y en esa ocasión no habían puesto la red, así que al caerse se estampó y se quedó paralítico. Y paralítico ya no pudo actuar más en el circo, se retiró a su casa, y allí en su casa los niños le empezaron a visitar, los niños que iban al circo. Y un día les preguntó a los niños qué tal iba el circo, y los niños le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Y es que por muy pequeño que sea, por muy insignificante que te parezca, tu labor es una labor importante. Tu labor puede ser una labor principal y fundamental. Y sin ti, quizás la Iglesia no sea lo que es. Así que no te subestimes. Si Dios te añadió a esta Iglesia, tú eres importante. Y esta Iglesia no está completa sin ti. Voy a terminar porque ya me estoy alargando, pero esto no lo voy a tratar mucho, ya lo trató Sara la semana pasada, y conectados al cuerpo cumplimos nuestra función. Pablo dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos los miembros desempeñan la misma función, ¿verdad? Pues así mismo en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, pero no todos desempeñan la misma función. Cada uno tiene una función diferente, como cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función diferente. Nuestra mano sirve para coger, bueno, es una palabra muy española, el pie para que nos movamos, el ojo para ver. Cada miembro tiene una función diferente. Ahora, tú imagínate que nuestro cuerpo pierde su mano. ¿Cómo quedaría el cuerpo? Lisiado, limitado, no podría desarrollar bien su función. Es más, si perdemos la mano ya no podemos realizar con la excelencia la obra del Señor como a nosotros nos gusta, o sea, nos veríamos más limitados, ¿verdad? Pero aún así, el cuerpo sin la mano, aún así, aún limitadamente, podría hacer algo, ¿sí o no? Pero ¿qué puede hacer una mano sin el resto del cuerpo? El cuerpo sin la mano aún puede hacer algo, pero la mano sin el cuerpo, nada de nada. Tú eres un miembro, no eres el cuerpo. Y para desarrollar tu función necesitas estar conectado. Desconectado, estás anulado. Desconectado, no puedes llevar adelante la obra para la que Dios te llamó.
para poder ser funcionales en el reino de los cielos, necesitamos vivir conectados. Por favor, el grupo de alabanza, vamos a terminar ya, pero para poder ser funcionales necesitamos vivir conectados. Y seguidamente al texto que hemos leído, empieza Pablo a hablarnos de los dones, ¿verdad? De los dones espirituales. Y es justamente en este contexto, en el contexto del cuerpo, que Pablo va a hablar acerca de que cada miembro tiene una función para la que fue capacitado con un don espiritual. Y muchas veces esto lo ignoramos, es más, las estadísticas dicen que el 80% de los miembros de las congregaciones, el 80% de los miembros de las congregaciones no saben cuál es su don espiritual. Y como no saben cuál es su don espiritual, muchas veces no se atreven a servir o muchas veces sirven deficientemente porque sirven en el lugar incorrecto. Porque son mano y empiezan a hacer de pie. Y entonces, cuando sirves en el lugar incorrecto, pasa una cosa. Aportas un servicio ineficiente, insuficiente, que no edifica la congregación y que normalmente te llena de frustración y que te lleva a terminar quemado. ¿Sabes? Necesitamos identificar nuestros dones. Necesitamos reconocer nuestros dones para poder ejercer y recuperar el sacerdocio universal de los creyentes. Y para poder reconocer tu don te voy a dar un consejo. Sirve. Apúntate, colabora, contribuye. En aquello para lo que tengas facilidad. ¿Te gustan los niños? ¿Te gusta limpiar? ¿Te gusta enseñar? ¿Te gusta evangelizar? Aquello para lo que tengas facilidad, sirve. Aquello para lo que tengas formación, sirve en ese área. ¿Eres administrativo? Di que quieres echar una mano en la administración. ¿Eres fontanero? Di que quieres echar una mano en el mantenimiento. No sé, matemático, aquí nos sirven también, tenemos clases de apoyo. Decide servir de acuerdo a tu formación. No tienes facilidad, no tienes formación, tienes fuerza, tienes 2 brazos. Sirve con tu fuerza. Y yo no sé si puedo ayudar, pero sí, aunque sea para arrimar bancos, aunque sea para transportar cajas, sirve ahí. Sirve. Porque ¿sabes qué? La mayor alegría y la mayor satisfacción de nuestra vida cristiana viene cuando servimos. Y viene cuando servimos de acuerdo a nuestros dones. Uno de los elementos que más satisfacción, que más plenitud y que más realización nos aporta es servir al Señor de acuerdo a nuestros dones. Así que disponte para servir. Y una vez estés sirviendo, examina tu satisfacción. Estoy sintiéndome bien, estoy sintiéndome realizado, estoy sintiéndome pleno. Si no hay ese sentimiento, puede ser que ese no sea el lugar donde está tu don, porque el don produce esa satisfacción. Pero no te quedes ahí. Examina la satisfacción de los demás. Ponte a servir y no te quedes solo con que tú estás a gusto. Piensa en cómo se sienten los demás con tu servicio. ¿Por qué? Porque los dones no es para nuestra satisfacción, aunque nos satisfaga realizarlos. Los dones son para satisfacer a los demás, los dones son para edificar la iglesia. Ese técnico bueno. Examina si los demás están satisfechos. Pregúntales. Estate atento a lo que ellos te dicen, porque los dones son para edificar.
Y por último, identifica el fruto de tu servicio. Identifica si hay algún fruto evidente de tu servicio. Y cuando estas cosas se unan, cuando haya una satisfacción personal en ello, cuando haya satisfacción en los demás, cuando haya un fruto de tu servicio, cuando veas que la gente, cuando tú enseñas, aprende, cuando veas que los niños contigo se calman y prestan atención a las historias bíblicas, cuando veas que las personas contigo llegan a conocer a Cristo, cuando veas que las personas contigo se animan a servir al Señor, cuando veas que hay fruto evidente, entonces no tengas miedo, reconoce que ese es tu lugar en el cuerpo de Cristo y dedícate con toda tu pasión. Pero no esperes a ese momento, empieza a servir ya, empieza a servir ya. Y ahora sí, yo voy a terminar aquí. Y tenemos ahora mismo 13 grupos de conexión en la ciudad. Pero estamos en el 2020 y creemos que una buena meta sería acabarlo con 20 grupos. Son 13, no se trata de multiplicarlos, se trata de aumentarlos ligeramente. Y yo quiero desafiarte, si aún no estás en un grupo de conexión, te garantizo que participar en él va a inyectar a tu vida nuevas fuerzas y nueva energía. Vas a poder experimentar la satisfacción de servir al Señor. Y vas a poder disfrutar de la armonía y de la alegría de convivir los unos con los otros.